Hermano, Dios te bendiga y se lo da con todo el amor. Es una bendición grande, poderosa. Eso no cae a tierra porque lo dice la Biblia. Entonces, agradecido con Dios por eso y todos los hermanos y la armonía que debe impartir el creyente de verdad. Estamos en un proceso donde Dios va a levantar su iglesia y la iglesia tiene que estar en paz, tiene que estar en comunión, tiene que haber comunión. Y si hay algo que decirle, Señor, fuera de mi vida, en el nombre del Señor. Bueno, también agradecido con Dios porque ya tenemos la amplificación completa. Gloria a Dios, nos faltaba, que se había quemado hace poquito la que teníamos, se quemó la consola, conseguimos otra, todo esto gracias a Dios por la misericordia de Dios, piano nuevo, todo. Está la gente creciendo en el Señor con lo que se está realizando aquí. El hermano que está llevando las clases ha sido muy bueno, gracias al Señor, ha sido de bendición, gracias al Señor. Nos gozamos a Dios por eso, porque Dios siempre apareja todo para glorificar su nombre. Y lo hace el hermano con mucho amor, con muchos hermanos testifican de eso. Y es una bendición que haya ese anhelo, ese compañerismo, esa bendición que es la que debe de haber cuando vamos a servir a Dios. Entonces, para mí, ante ustedes es una satisfacción, porque lo primero que debe de permanecer es el amor. La Biblia dice, acabará la profecía, acabará la lengua, acabará todo, pero menos el amor. Dice que ese va a permanecer. Entonces, la iglesia, para poder ser levantada en los últimos tiempos, tiene que tener amor. Y si no lo hay que decirle al Señor, ayúdanos a tener amor. Amar, me gusta a mí cuando veo que los esposos se aman y se quieren. Me conmueve eso y yo fui el primero que comencé a dar aplausos, porque este es el anhelo de aquí, de la iglesia, especialmente yo como pastor, que los hermanos, los esposos se quieran, se amen, que haya respeto, que haya comunión, que verdaderamente ese es un fruto de Dios y es una orden de Dios. No, a mí me goza, se me aguan los ojos con eso, porque es una cosa verdaderamente, y yo creo que por la misericordia de Dios yo les doy ejemplo a mis hermanos para que se encaminen por ahí, y no importa el tiempo que haya pasado, la palabra de Dios dice que cada vez nosotros, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos a ir renovando. Y esa es su esposa, la que vive con usted, la que tiene sus hijos, ámela. Igual las hermanas también aman a su esposo. Es una bendición total, una bendición del cielo. Y me gozo por eso y sigo orando por ustedes y pidiéndole a Dios. Un día vamos a levantar unas conferencias bíblicas de familia para que Dios nos ayude más y forzar más ese lazo de amor y de poder en la familia. La familia tiene que vivir unida. Entonces, agradecido, de verdad, estamos de Dios por eso. Entonces, y agradezco a Dios por que usted esté aquí. Las 4 lecturas que leímos, vamos a comenzar a explicar la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios. Alvarito, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes, Alvarito? Oiga, yo le digo que ese día que oré por usted, yo me traje un gozo. Yo no sé si siguió con fiebre o qué, pero yo le dije a mi esposa, yo no sé, esa oración yo la sentí poderosa. ¿Verdad, mija? Yo te dije, ¿verdad? Yo le dije, yo sentí esa oración poderosa, así que me vine confiado. Yo me acuerdo una vez y aprendí del hermano Guille Ávila. Un día le trajeron un hombre, se lo voy a decir de confianza porque tiene la fe. Le trajeron un hombre que tenía un dolor, yo no sé a dónde, pero ese hombre se quejaba. Se lo trajeron y estaba predicando. El hermano Guille Ávila ya partió. Era un hombre de oración, un hombre de poder, un hombre que Dios lo usaba bastante. Y es un ejemplo para nosotros. Dice que lo trajeron ahí y el hombre se revolcaba y así, y empezó a orar por él. Y ordenó por la palabra que se fuera el espíritu de dolor y de enfermedad que tenía. Y el hombre se seguía revolcando y se lo llevaron revolcándose. Y le dije, hermano Guille, ¿qué pasó? Y yo dije, no, ya oré. ¿Creen que la oración ya está adelante? Si ponemos a repetir la oración otra vez, entonces no hemos creído. ¿Sabes cómo habla él? No hemos creído. ¿Ya oramos? Que sigue con el dolor, lléveselo, dice que apenas llegó allá se le quitó el dolor. Entonces así es, hermano, a veces tú la oración lo puedes hacer y luego para traer cizaña
y para traer dudas, Hércules sigue la fiebre, sigue esto, pero ya tú oraste, ya no es más. Confía que ya hiciste la oración. Entonces vas a seguir orando, estás en duda. Hermano, oren otra vez. Sí, tío, no. Ya no lo puedo orar más. Sí, ya lo oré. Ya lo oré, ya la oración está lista. Es que en la Biblia hay milagros y en la Biblia hay sanidad. La sanidad es más lenta. El milagro es espontáneo. Eso es enseguida. Entonces, tú tienes que saber cómo Dios va a trabajar. El que hace es Él. Nosotros hacemos lo posible y Él lo hará lo imposible. Y me gozo, que Alvarito está aquí. Yo sé que está bien, Álvaro, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si vamos a orar, yo creo que debemos orar con una definición real. Si no, ¿para qué oramos? ¿Verdad? Ese día el hermano Jale me dijo que oramos aquí, ¿te acuerdas? Por la enfermedad. Me dijo el esposo, oye, pastor, a mí me dio pena de pasar. ¿De dónde pase? Yo le dije, hermano, testifiquen porque Dios hizo algo aquí. Vea, ahí está el hermano Jale que lo estaba publicando ahora. Dios hace milagros, hermano. Yo creo en los milagros. Creo en el poder de Dios. Por eso soy evangélico. Por eso sigo aquí. Si no, imagínense yo pararme acá y dudando, ¿yo qué hago aquí entonces? Tenemos que creer, hermano, que Dios es el que hace las cosas. Y Él sabrá cómo la hace y cómo la quiere realizar en una persona. Nosotros hacemos lo posible, decimos primeramente, ¿crees en el Señor? Hombre, si crees, oro por ti. Y oramos ya. El resto lo hace Dios. Y eso es una cosa poderosa. Así le pasó el pastor Gigi Ávila. Se lo llevaron con el mismo dolor. Y no es que ore otra vez, no oro más. Ya lo oré. Cuando llegó allá, se lo llevaron gritando. Yo creo que el dolor se le alborotó más. Sí, ya no, sáquenlo. Se lo llevaron. Cuando llegó a la casa ya no tenía nada. Es una cosa que a veces la gente no lo entiende, pero Dios es así. Dios trabaja como quiere. Es que el que trabaja es Él. El que trabaja es el Señor. Yo no hago nada. Nosotros hacemos apenas una oración, el resto lo hace Él. Glorificamos su nombre. Entonces vamos a tomar el tema de esta mañana, de las 4 lecturas, en el libro de Miqueas como el central del mensaje, el libro de Miqueas o el profeta Miqueas, en el capítulo 6, donde Dios entra en un altercado con el pueblo de Israel. Y Dios está llevando el pueblo de Israel y qué decisión está tomando. A veces la decisión, voy a bajar con el tema, ¿qué decisión estás tomando? Porque Dios está ahí, pero a veces tomamos decisiones equivocadas. Y yo creo que en estos últimos días el pueblo de Israel ha tomado una decisión equivocada. Ha tomado una decisión equivocada y el Señor entra en juicio con ellos. Ahora, el Señor entra en juicio con ellos no porque lo desprecia, sino porque lo ama. Porque lo ama. Y sabe que de alguna manera Dios ha hecho tantos milagros en ellos. Y así lo hace en nosotros. Y a veces nosotros no valoramos ese ejemplo de verdad que Dios ha hecho. Entonces mira cómo comienza. Mira, comienza el versículo 6 y lo voy a leer para usted. Oí ahora lo que dice el Señor. Levántate y contiende contra los... Así es. ¿Estoy equivocado yo o no? Miqueas capítulo 6. Así es. Bueno, estaba pensando que se me había abarcado la hoja. Dice, ahora lo que dice el Señor, levántate y contiende contra los montes y oigan los collados. Ahora, yo voy a ir explicando poco a poco. El Señor coloca de testigo los cimientos de la tierra, los montes, los coloca de testigos. Esos son los testigos. Está como si fuera una corte, donde Dios entra en juicio y los testigos son los montes y los collados. Le digo, bueno, ven acá, vamos a entrar en juicio contigo. Testifica, habla duro, habla fuerte, frente a los testigos que son los montes y los collados y todos estos para que tú testifiques delante de ellos. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué continúa diciendo. Dice de una manera poderosa, oigan los collados, la voz, oigan los montes, la fuente, los cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercado con Israel.
O sea, Dios está en una lucha, que entienda. Y ahí quizás a veces nosotros no entendemos el mensaje de Dios. Y a veces peleamos con fuerzas y hacemos cosas y el Señor está empeñado a hacernos entrar en razón y entra en juicio con nosotros para tratar de que nuestras vidas cambien, nuestra intención cambie. La fortaleza de Dios comience a ser poderosa en nuestra vida. Y una de las cosas importantes y que le dice el Señor, y dice el versículo 3, pueblo mío, ¿en qué te he hecho o qué he molestado? Respóndeme. O sea, Dios le dice, ven acá, ¿qué es lo que he hecho yo? ¿Te das cuenta? Dios a veces te hace una pregunta con signos de interrogaciones para ver, que medites a ver. Pueblo mío, ¿qué es lo que yo he hecho? Mira la ternura de Dios todavía haciéndose más poderoso en amor por la fidelidad de Él, el amor que nos tiene. Porque Dios nos ama. Y dice, pueblo mío, ¿por qué? Mira el versículo 3, lo voy a resaltar. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Contra mí, responde. Porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con todos nosotros. Dios ha sido fiel con la nación de Israel. Dios ha sido fiel. Y de una manera poderosa lo habla. Dice, porque yo hice subir de la tierra de Egipto todas las cosas. Dios comienza a nombrarle todo lo que hizo Él. Como que están en un juicio. Yo te hice sacar de Egipto. Hice salir de la tierra de servidumbre. ¿Qué significa eso de la esclavitud? Nos ha hecho salir de la esclavitud, de toda la opresión que teníamos. Dice, y tomé a quién más, como líderes. A Moisés, a Aarón y a María. O sea, puse gente para que te guíe. Debemos estar agradecidos que Dios siempre pone a alguien por amor a su nombre, por amor al pueblo, pone a alguien para que nos guíes. Y se los coloqué ahí para que nos guíe y nos enseñe. ¿Y qué pasa, hermano? A veces no entendemos eso. No entendemos lo que Dios quiere prepararnos para nosotros. Siempre coloca algo. Por eso usted, cada día, hermano, por una palabra que Dios traiga, por una bendición que Dios traiga, hay que estar agradecido de Dios. Agradecido de Dios, gracias Señor, porque hoy escuché tu palabra. Gracias Señor, porque hoy estoy escuchando el mensaje. Gracias Señor, porque tienes preparado algo para mi vida. Sin embargo, hoy el pueblo de Israel está pasando por un momento difícil. Y dice el versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora del consejo de Balaam, del rey de Moab. Acuérdate de todas las cosas. Usted sabe cuál fue el consejo, ¿verdad? El consejo de Balaam. Cuando iba al pueblo de Israel, que llevaba una guía cuando había salido de las naciones a otras naciones, que el Señor le había advertido, no se contamine con ninguna nación. Y vino un rey y un profeta que lo maldijera. Maldice el pueblo de Israel. Porque el odio al pueblo de Israel ha sido desde el principio. Yo no sé por qué lo odian tanto. Venían con ellos con fuerzas, creciendo su familia, sus hijos. Todos crecían de una manera bendecida por Dios, caminando errante por todo el mundo, dándole a entender que todo el pueblo, la tierra y su plenitud, así como dice el Salmo, el mundo y todo lo que él habita es del Señor. Y entonces, hoy le dan al pueblo de Israel una tierrita pequeña que Dios se la dio y se la quieren quitar y lo quieren desaparecer. Y entonces le dice que aquel hombre iba a maldecirlo, maldice a este pueblo. Porque este pueblo, o sea, traía tanta bulla, ese pueblo tenía una prosperidad poderosa, tenía una bendición poderosa, y el rey se molestó, los asustó. Usted no sabe que el pueblo de Israel asusta a las naciones del mundo, los tiene asustados, los tiene con miedo, los tiene asustados y dice, hay que buscar la manera como destruimos a esta gente. Vamos a ver cómo la acabamos. Y empezó el profeta a decirle, no. Le dijo, lo miró donde venía el pueblo de Israel, venían qué cantidades de personas, los niños robustos crecían, no había enfermedad ni fiebre que lo atropellara, eso iban con la bendición de Dios. Digo, maldícelo. Digo, no, yo no puedo maldecir a ese pueblo. Si yo lo maldigo, me maldigo yo mismo. Mejor lo bendigo. Y dice que la bendición de Dios reposó sobre el pueblo de Israel para que mirara, y el Señor le está diciendo, acuérdate de esto, donde toda la gente te quiso matar, te quiso destruir, te quería maldecir,
Y de ahí es donde sale la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que maldice a Israel, ¿será qué? Maldito. Y recientemente tenemos eso, realmente. El que ha maldecido a Israel, aunque la gente te quiera decir que no es el pueblo de Dios, que no es el pueblo de Dios, ojo con eso. Es el pueblo de Dios, aunque haya sido rebelde, aunque haya sido como quiera, haya abandonado la palabra de Dios, Dios tiene una promesa con él. Y se lo puedo comprobar bíblicamente. ¿Oyó? Ese es el pueblo escogido de Dios. ¿Sabe nosotros? Nosotros fuimos injertados. Porque hay gente que dice que la iglesia está superando el pueblo de Israel. Eso es mentira. No se deje meter eso. Israel es primero. La palabra de Dios dice el apóstol Pablo en el libro del Romano que nosotros fuimos injertados, que éramos olivos, ¿oyó? En olivos silvestres, y fuimos injertados por misericordia de Dios. Y ellos hoy, el Señor, esperamos en ellos que vuelvan, porque ahora mismo están desconectados. Y ellos tienen que conectarse al árbol, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos orar para traer bendición sobre ese pueblo, que vuelva otra vez. Que vuelva otra vez y que la bendición de Dios. Debemos orar para que ellos vuelvan otra vez y tengan la bendición de Dios y comiencen a restaurarse. Y la profecía que dijo el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel dijo que ese valle de huesos secos, Israel que está seco. Israel que está seco. Y le dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Vivirán estos huesos porque ellos están así, secos, muertos. Hasta el día que entre vida en ellos, la vida espiritual, que no la tienen ahora mismo. Pero eso no quiere decir que están afuera de Dios. Dios lo tiene ahí, hay una promesa para ellos. Es más, dice el apóstol Pablo que la negación de ellos nos sirvió a nosotros. Así lo dice Pablo. Mira, la negación de ellos nos sirvió a nosotros. ¿Cuánto más la reconciliación de ellos? Por eso hoy debemos orar por Israel. Ahora está viviendo momentos difíciles y bien duros. ¿Oyó? Porque ese grupo jamás no quiere firmar la paz. Se ha revelado. ¿Oyó? Orar por ese pueblo. Y el Señor trae bendición para el que ore por ese pueblo. Yo aquí le enseño eso porque es la palabra de Dios que lo dice. Y es la bendición de Dios. Yo siempre le decía aquí a los hermanos, hay gente que va a hablar de eso, porque yo no sé qué está pasando. Hasta pastores evangélicos van en contra de él. Es una cosa terrible. Él diga la visión, yo no sé. Oye, si ese pueblo no se defiende como se defiende, ya lo hubieran acabado. Lo hubieran acabado. Por la misericordia de Dios no lo han acabado. Y dice la palabra de Dios que ahí está, es la promesa abrámica. El que te bendijere será bendito. El que te maldijere será maldito. Y yo no voy a maldecir al pueblo de Israel. Antes lo bendigo y le digo que prospere y que crezca, porque es una promesa de Dios. Y de ahí vino aquella mujer que estaba en el pozo de Jacob. Y el Señor le dijo, mujer, ¿tú no sabes que la bendición o la salvación viene de los judíos? ¿Dónde vino la salvación de nosotros? ¿Dónde vino? De los judíos. Llegó un hombre llamado Jesucristo, un judío de nacimiento, y nos trajo la salvación a nosotros. ¿Por qué no vamos a adorar a esa raza que Dios puso en este mundo para que hoy nosotros tuviéramos entrada al cielo? Entonces, cuando el pueblo le dice, el Señor le dice, pueblo mío, acuérdate ahora y respóndeme, Balaam, hijo de Beor, de Siquem y de Gilgal, todo ese tiempo, ¿para qué? Se cogió para destruirte. Y dice, y que que reconozca la justicia de Dios. Lo que quiere Dios es que reconozca que sea justo. Y el pueblo está ahora mismo en esta condición. El pueblo de Israel está en esta condición. No ha reconocido la justicia porque está buscando ayuda por otro lado y se ha olvidado de alzar los ojos al cielo. Y esto está pasando y tiene que pasar porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Y es una cosa que vuelve loco a la gente. La vuelve loca. No tiene cómo. Porque imagínense una de las profecías más grandes que los profetas dijeron con una exactitud que el Señor venía y venía de una virgen, nacería exclusivamente en un lugar, en Belén, y ahí nació, y nació una virgen. ¿Cómo crees tú una profecía que fue dicha una cantidad de años atrás y se cumple a la perfección?
Y que iba a nacer de una virgen, podía decir, hombre, nació de una señora o de otra, pero dice, de una virgen. Y así fue. Nació exactamente, iba a nacer exactamente en Belén. Y nació en Belén. Crecerá, y Isaías profetiza, dice, crecerá y morirá crucificado. Donde ese tiempo no había ni la crucificación ni se podía. Y ya el profeta estaba diciendo que iba a morir crucificado. Porque esa crucifixión vino a través de los romanos. Para que veas tú lo que estamos hablando y la salvación de los judíos. Nosotros vamos a poner en duda eso. No, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. La salvación viene de los judíos. La nuestra viene de los judíos. Por eso dice allá el texto bíblico de Juan, capítulo, ¿verdad? Versículo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo. A los suyos vino, es a la nación de él, a los judíos. Pero los suyos no le recibieron. Y entonces se extiende la salvación para nosotros. Pero más a todos aquellos, los que le recibieron y creyeron en su nombre, lo testifica, hermanamente, creyeron en su nombre, les dio autoridad, potestad, seréis que hijos de Dios. ¿Por qué? Por eso es que nosotros decimos que somos hijos de Dios, porque el Señor lo dice. No porque nosotros hagamos más que otros, sino por la misericordia de Dios somos hijos de Dios. Dios nos aceptó como hijos de Dios, y eso lo hacemos porque Dios nos los ha confirmado. Y somos salvos no por obras en objetos, ni nosotros que hayamos hecho ninguna obra, sino por la gracia que es en Cristo Jesús. Si usted le preguntara hoy, ¿usted es salvo? Diga que sí. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo me salvó, Cristo me dice que me salva, Cristo me dice que me lleva al cielo. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, sino la obra salvadora en Cristo. Es la obra de Él, y por eso somos salvos. Entonces, volviendo a esto para clarificar un poco, hermano, entonces el Señor le dice, ¿verdad? Pueblo mío, acuérdate de esto, pero ¿qué quiere el Señor? Al versículo 6, ¿verdad? ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocausto? ¿Con becerro de un año? No, Dios no quiere eso. Quizás ahora están haciendo, ¿verdad?, cosas y presentando holocaustos, presentando cosas. Y el Señor no quiere eso. Dios quiere justicia, amor, que nosotros hoy presentemos ante Dios nuestra vida. No es un sacrificio de fuerza, no es lo que yo pueda hacer, sino que haya algo genuino de paz en nuestro corazón y espontáneamente podamos decir, hermano, gloria a Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dice ellos, ¿en qué me presentaré delante del Señor? ¿Me presentaré con cosas? No. Dice, y adoraré, dice, presentando millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite, y daré por mi primogénito la rebelión. No hay nada que podamos hacer, algo, sacrificio nosotros que podamos hacer. Ya esto está declarado, que la bendición es algo de justicia de Dios. Que podamos decirle, Señor, tú abierto nuestro corazón, muere en nosotros, que haya paz. No dejes que el enemigo te robe la tranquilidad y la paz, así como va el pueblo de Israel, que algún día sabemos por la palabra de Dios que va a entender eso. Él lo va a entender. Y hay una profecía que lo dice el Señor, que en Zacarías, que llorarán y se presentarán delante del Señor y reconocerán sus errores. Pero Dios lo hace para salvarlo. O sea que las pruebas que vienen y las situaciones que vienen, hermanos, no son comparados con la bendición grande que Dios tiene para su iglesia. Dios siempre va a hacer algo poderoso a favor de su iglesia. Da fruto dice, los primogénitos de rebeliones, de fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Dice el versículo 8, que con este cierra. Hombre, el que te ha declarado, qué bueno, qué pide del Señor de ti, solamente hacer que justicia y amar a misericordia y humillarte ante de Dios. Eso es lo que Dios pide. Un reconocimiento. Cuando hay un reconocimiento, que reconozcamos hacer algo y decir, Señor, tú eres nuestro Dios. Cuando hacemos esto, entonces entra la justicia de Dios y comienza a hacer algo poderoso. Entonces le damos el timonel al Señor que lo maneje. Y cuando Él lo maneja, entonces vamos a tener la victoria. Hay un conductor,
de nuestras vidas, que se llama Jesucristo, y ha delegado al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a todo entendimiento, y que nos haga entender todas las cosas. Y todas las cosas, por eso hoy el Señor, a través de su palabra, ¿verdad?, quiere un nuevo cambio, un nuevo hombre, vestido de nuevo hombre, creado según Dios, la justicia, la santidad y la verdad. Así lo dice el apóstol Pablo en una de las cartas de los Efesios, capítulo 4, versículo 24. Dice: la justicia de Dios y la verdad, andar en justicia, es lo necesario para andar hoy en una paz duradera, en una paz poderosa, la justicia de Dios, porque de Él mana toda la justicia. Se van a levantar contra ti, la gente dirá de ti, te insultarán, pero deja que la justicia viene de Dios. ¿Cuántas personas se levantan en contra de nosotros, en contra de nuestras vidas? Pero hay que dejarle la justicia de Dios. Y esa es la que quiere Dios que hoy hagamos, y que tengamos esa justicia que viene de Dios con motivo de éxito en todo lo que hagamos. ¿Quién no ha leído el Salmo 4? ¿Quién no ha leído? ¿Quién ha leído el Salmo 4? ¿Cómo dice el Salmo 4? En paz. Y así se lo sabe, gloria a Dios. Vamos a ver si lo lee. Léalo, léalo para ver. No, desde el Salmo vamos a leerlo del 1. Léalo, hermano, que es bonito. Vamos a leerlo del 1, porque es que es bonito ese Salmo, que es la paz que le quiere dar Dios a no solamente a Israel, sino a su iglesia. Oiga, oh Dios, respóndeme cuando clamo, porque dice: cuando hay justicia, Dios escucha. Respóndeme cuando clamo, oh Dios. O sea, está diciendo, de mi justicia, o sea, se ha justificado Dios a través de la fe que hay en ti y tú lo has aceptado. Eso se llama un valor que tú le das a Dios porque Él es el Rey tuyo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en qué, en angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Viste? ¿Hasta cuándo, hijo de los hombres, piensas otras cosas diferentes a veces poner la mirada en nuestro Dios, en nuestro Señor? Porque Él es la razón de la vida, Él es la razón de ser, Él es la razón de nosotros tener la mirada en el cielo. Es que nosotros tenemos que tener la mirada en el cielo. Mire, una de las cosas que debemos aprender de la vida es que quizás el mundo se va a venir alrededor tuyo y no va a haber salida. No va a haber salida. Pero hay algo que está en la Biblia, que es cuando Noé hizo el arca. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Todo el resto estaba, le dijo: abre una ventana hacia el cielo. Un solo agujero. El resto estaba, ¿para qué? Para que mirara y tuviera la conexión con Dios. El arca era la conexión con Dios. Tú lo dices: no, dale una ventana para que veas el mar, para que veas los lados, para que veas las olas. No. Le digo: dale una ventana arriba. ¿Para qué esa ventana del arca? Para que tuviera conexión con Dios. Para que pusiera la mirada en Dios, no la mirada en las cosas que hoy pueden revolucionar y traer cosas, problemas. La fe se fortalece en Cristo. El Señor dijo: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú colocas la fe en el Señor, no importa que el diluvio esté lleno de dificultades, no importa lo que haya en la dificultad. El arca representa muchas cosas en los tiempos finales. Representa también que tú tienes que ahorrar. En el arca se ahorraba. En el arca no se daba algo por perdido. Tenía que llevar agua porque el agua era salada. Me imagino para mantener los animales, las personas, que eran 8, no eran muchos, eran 8. Porque 8 seres humanos fueron que se salvaron. Y el resto, usted sabe, para mantener esos camellos, para mantener todos esos animales, tenía que llevar agua dulce. Llevar buen alimento para ellos. Comida para ellos. Leña, porque yo no creo que había gas profano en ese tiempo. Entonces, todo eso, leña para cocinar, todo adecuado. Y sabe que nosotros tenemos una vida desordenada. Se está viniendo la venida de Cristo y nosotros estamos descuidados, hemos descuidado casi todas las cosas. No hemos arreglado la vida con Dios,
no nos hemos bautizado, no nos hemos casado, no nos hemos... Yo no sé qué estamos esperando. El Señor está alentando. El Señor le dijo a las 9 días ya que el Señor dijo, se oye un clamor, ya viene el esposo. Salí a recibir. Ese clamor es el mensaje que tú estás oyendo ahora. Ese es el clamor. Ese es el clamor que Dios te está diciendo en esta mañana. Arregla tu vida, organiza tu vida. ¿Qué estás esperando? ¿O no quiere la esposa que tiene? Está buscando a otra, mirando a otra. O el esposo mirando a otra. Viene aquí para ministrarte y decirle que el Señor te saque todos esos pensamientos terribles. Sí, porque si va a buscar otra ya de la que tiene, imagínese, hermano, ¿qué pensamiento es ese? ¿Por qué no le pides a Dios que la cambie si de pronto? Porque nadie es perfecto. Todos nosotros tenemos un manual de perfecto, de imperfección. Pero se puede, con amor se puede. Y cambiar. Entonces la tiene distante por allá. No, hermano. Esto hay que buscar la manera. Entonces el Señor le dijo, ¿verdad? Organízate. ¿Usted se imagina cuánto llevaría de trigo ahí? ¿Cuánto llevaría de arroz? ¿Cuánto llevaría de pajas para alimentar los animales? Y ahora nosotros un mal de desorden en la casa. Mire que hay que organizarlo. Comenzar a organizar. Comenzar a tener lo suficiente. Yo no sé a qué hora va a venir Cristo. Nadie lo sabe, pero digo, prepárense. Porque nadie viene ahora. Nadie va a saber cuándo viene. Pero el siervo inteligente dice, vela. Y está pendiente. Por eso que se oye el clamor. ¡Se oye el clamor! ¿Qué clamor se oye? Salí a recibirle, viene el Señor, viene el Señor. Y hay gente que se preparó, dice, preparó su lámpara, viene, voy a preparar mis lámparas. Y comenzó a llenar las lámparas y comenzó a llenar todos y tener la vasija. Si se acaba, aquí tengo el otro poquito y lo lleno. Y a veces nosotros estamos descuidados en muchas cosas, hermano. Y Dios está hablando para que nosotros nos organicemos. Y pedirle a Dios que nos ayude a mantener firme la fe en Dios y organizarnos. Para que cuando venga el Señor nos encuentre velando. Nos encuentre haciendo así. ¿Qué es haciendo así? Velando, pendiente en el Señor, porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos. Póngase en paz por ahí, hermano. Busque que no, el que no, vaya allá y busque y haga la paz con Él. Porque no nos puede sorprender el Señor como ladrón. Que el Señor nos ayude. Hay algo que nosotros podemos hacer, pero hay algo que nosotros podemos hacer y que Dios lo va a hacer. Entonces el Señor le dice, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios? Quiere eso. Quiere justicia. Quiere que nuestras almas estén colocadas en humillación delante de Dios. ¿Cómo nos humillamos delante de Dios? Porque para humillarse delante de Dios tenemos que estar en paz con nuestros hermanos, en paz con nuestros amigos, en paz con todo. Dice el Señor, seguí la paz con todo. No dice el Señor, seguí la paz con alguno y otro. Dice, seguí la paz con, sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 15. No lo vaya a buscar acá, ahí está. Entonces, esto nos lleva al segundo principio. Nos lleva al Salmo 19. Vamos a buscarlo. Segundo principio de Salmo 19. Mire este salmo, es bonito, me encanta. Mire lo que dice. ¿Cómo aparece este salmo? El segundo principio da una alabanza a Dios y a través de la alabanza, ¿sabe qué hay a través de la alabanza? Cuando tú reconoces a Dios y alzas los ojos a Dios y miras al Dios Todopoderoso, ¿sabe qué va a ocurrir? Que enseguida comienza a activarse la sabiduría en tu vida. Comienza a activarse la sabiduría, comienza a activarse el conocimiento de Dios. Por eso comienza así, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nada más mirar los cielos cuentan. Mire lo que dice, me encanta esto. Mire lo que dice el versículo 2. Un día emite palabra, otro día una noche y otra noche declara sabiduría. O sea, solamente con mirar activa enseguida la palabra de Dios y te das cuenta que Dios es real. Nada más con mirar el cielo, de las estrellas, los astros, todo eso nada más te da motivo de emitir palabras.
Solamente ver esto, Dios te permite decir, hombre, qué grande es Dios, Dios mío, qué nubes hermosa, qué cosa tan hermosa. Dios, nada más con mirarlo, emite palabra. Mira, te lo voy a decir, mira el versículo 3. Mira el versículo 3, mira lo que dice. No hay lenguaje, o sea, quiere decir, no hay palabra que se diga, no hay lenguaje. ¿Qué más? No es que haya voz, no. Es que el mismo Dios a través de eso muestra todo y debe permitir que nuestras vidas hablen de la grandeza de Dios. No es que se oiga una voz, no es que haya permitido en palabras, es sino ver la grandeza de Dios te impacta tu vida, que Dios es real, que la bendición de Dios está ahí. Y que la gloria de Dios se ve palpable. No tendremos los ojos tapados para no mirar la gloria de Dios y decir qué grande es Dios, que merece adoración, que emite palabra. Solamente ver esto puede decir en nosotros, activar una palabra de Dios que salga de nuestros labios de agradecimiento a nuestro Dios. No es que se oiga una voz, está diciendo el salmista. No es que se oiga una voz, solamente con verlo, ya se activa la palabra. Su acción de Dios es poderosa, es tan grande, poderosa, que activa solamente frases para expresar a Dios, porque la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso el tabernáculo del sol. Imagínense, esta es como espacio de qué? Esto es como el esposo que sale del tálamo. O sea, da a comprender que Dios está ahí en una presencia poderosa, como un esposo que está ahí que sale del tálamo. Qué grande es Dios. Y esto nos da a entender, hermano, y contacta con este himno tan poderoso que Dios nos trae a través de este salmo. Y dice el versículo 6, de un extremo salió a los cielos su salido, dice, y su curso hasta los términos de ellos. Dice la palabra de Dios, y nada hay que no se esconda de su calor. No se esconde el sol, nada. O sea, si el sol solamente, no hay nada que se esconda del calor. Ay, por eso tenemos aire aquí, si no tuviéramos asamble, y eso que está buena. Entonces, todo esto, hermano, es una realidad. Es mostrando el salmista la realidad de Dios, el poder de Dios que no se puede ocultar. La bendición de Dios que no se puede anular. Por eso solamente Dios y nos trae esa realidad poderosa que nos llena de satisfacción y de paz y de tranquilidad. Hasta el versículo 7 lo vamos a leer. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Da sabiduría y entendimiento cuando tú te inclinas a Dios. Por eso no debemos de anular las cosas de Dios. La realidad de Dios nos muestra el aire que respiramos. La grandeza de Dios nos hace sentir verdaderamente que Dios debe ser adorado. Debe ser lo importante de esto. Mira cómo termina. Termina que le da la palabra de Dios a la creación. Versículo 8. Léalo, por favor. Los mandamientos del Señor son ¿qué? Oiga bien. Alegra el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra a los ojos, te da entendimiento y te da sabiduría. Cuando tú comienzas, ya entonces la ley de Dios, que es la palabra de Dios, la pone el Señor, ¿para qué? Para que te alumbre, te dé entendimiento. Por eso dice allá el apóstol Pablo, dice que el Dios de este siglo se llegó al entendimiento. Y en cambio la palabra de Dios te la aclara. Servir a Dios, leer la palabra. Usted quiere ser entendido, lea la palabra de Dios. La sabiduría viene de Dios. Dice el entendido, la fe viene a través de la palabra de Dios. Los más sabios que puede haber en la tierra son los judíos. Los judíos. En Estados Unidos están diciendo que todos los más millonarios del mundo y los más inteligentes que han puesto tantas cosas importantes son los judíos. A nivel mundial. A nivel mundial, los judíos. Ahora, ¿por qué? No porque son de una raza, sino porque son servidores de Dios. Son temerosos de Dios. Y aunque a veces no sean creyentes, pero hay una fidelidad de Dios para ellos. Por eso es que debemos orar por ellos, para que vuelvan. Porque están esparcidos en todo lugar. Usted ha leído las cartas de Pedro.
Las cartas de Pedro son universales. Eso se llama la diáspora, donde están todos esparcidos que vuelvan. Es universal. Entonces, hay que orar por ellos, para decirle a Dios que vuelva. Y solamente con usted hacer eso, tiene bendición. Con hacer eso, orar por ellos, lo bendice Dios. Lo bendice. Tanto es la bendición que se debe hacer y una oración por ellos, que cada vez que tú ores por ellos, Dios te bendice, te prospera. Y una realidad de Dios. Y por eso hoy, mi querido hermano, en esta mañana, dice la palabra de Dios en el versículo 8 y en el versículo 9, el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. La justicia del Señor son verdades y todas son justas. Dice, deseables son más que el oro puro, más deseable que el oro ¿qué? El oro afinado. ¿Cuál es el oro afinado? El que es pulido, el que es, quienes le sacan el brillo. Pero a veces cuando sale de la tierra, estamos ositos, pero apenas le dan brillo. Y ese es el oro de aquí de Colombia, quiere llevarse los petros para allá, ¿para dónde? Para Gaza. Imagínense. Y eso tiene una connotación. Mientras uno en la revelación, ese oro, el subsuelo de la tierra, las cosas de Dios, eso es más que para hacer otras cosas y ligar nuestro país. Por eso hay que orar por nuestro país. Orar por nuestro país y pedirle a Dios. Y aquí, aunque nos duela, es nuestro presidente, pero va en contra de Israel y dice la Biblia que va en contra de Israel, se metió en problemas con Dios. Se metió en problemas. Yo tengo que decirse porque la Biblia lo dice. Yo no voy aquí a cambiar la palabra de Dios por otra cosa. Ni voy a ligarla por sentimientos. Los sentimientos son una cosa y la palabra de Dios otra. La palabra de Dios otra. Uno no sabe qué sacrificio van a hacer con su suelo del oro y llevarlo y ligar nuestro país o no sé a qué. Y orarle a Dios. La iglesia debe permanecer orando. Orando, desatando nuestras vidas, desatando a la iglesia, desatando a todo esto. Hoy vemos que, yo creo que le mandé un video a unos hermanos, todos esos que soltaron Israel, que eran bastante terribles, están matando a los mismos palestinos. Los están matando. Porque los hablan de colaboradores de ellos. Entonces, mira todo esto, por eso el Señor hoy, a través de la palabra de Dios, el pueblo de Israel estaba lejano de Dios, pero Dios va a traer a ellos otra vez nuevamente. Dice el versículo 11, tu siervo he amonestado con ellos. Guarda hoy grandes galardones. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ya comienza una oración de humildad y de reconocimiento. Ya comienza una oración de reconocimiento. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Si no tiene a Dios, no lo vas a entender. Ahora dice el versículo 12, preserva mi alma, tu siervo, de la soberbia, porque a veces eso es lo que no deja entender. Cuando hay soberbia no entendemos nuestros propios errores, pero la justicia de Dios, la gracia de Dios nos hace entender. A veces queremos solucionar cosas con nuestros propios deseos. No, hay que acudir a Dios. La mejor solución es tener a Dios, porque no podemos entender nuestros propios errores, pero cuando llega la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces la soberbia desaparece. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, Él me enseñará, y entonces seré íntegro y estaré limpio de grandes rebeliones. Cuando entendemos el mensaje de Dios y entendremos las cosas de Dios, entonces hoy Dios a través de su palabra nos enseña que hoy nosotros, entendiendo la justicia de Dios, entonces habrá grandes galardones en nuestras vidas. Sean gratos todos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Cuando entendemos el mensaje de Dios, entonces Dios comienza. Esa es una oración de humildad. Entonces entendieron que había que humillarse la palabra de Dios, y eso lo van a entender ellos en un tiempo. Lo van a entender. Entonces, cuando hagan eso, verdaderamente tendremos que entender la paz. Y eso es lo que nos lleva al cuarto principio, donde dice el Señor que domina todo, ¿verdad? El Señor dice en su palabra, del Señor en la tierra
el mundo y todo lo que en él habita. Y le quieren quitar la posesión, ¿verdad? Son herederos del Señor, igual que nosotros somos herederos. El mundo y todo lo que en él habita, porque él la fundó, imagínense. Los cimientos, yo no sé qué arquitecto va a hacer un fundamento en el agua y él la hace en el agua. La fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Para que veas tú el poder de Dios y la capacidad de Dios, que tiene poder para hacer cosas que hoy son inigualables y difícil de comprender y difícil de realizar. Pero Dios hace las cosas para mostrar el poder. Los cielos cuentan el firmamento y los cielos cuentan la obra de Dios. Un día emite palabra, Dios hace todas las cosas y el fundamento de eso es la palabra de Dios. El mensaje es fundamentado en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es el centro de nuestra oración, Dios se manifiesta. No hay nada que podamos hacer si la palabra de Dios no lo afirma. Cuando la palabra de Dios es el centro del mensaje, la victoria es de Cristo. Y si la victoria de Cristo es nuestra. Porque una de las cosas importantes, hermano, hay que vivir. Yo no sé cuál problema podemos tener, qué situación podemos tener, pero sin embargo, Dios nos lleva al cuarto principio. Voy a hacer corto hoy, y es el libro de Filipenses 4:4. Dice el Señor, por nada, es lo que dice, vamos a ver. Filipenses 4. Aleluya. Oiga, mire qué importante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Regocijado siempre, otra vez digo regocijado. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabe dónde escribió Pablo esta carta? Estaba preso. Estaba preso y engatillado. Pero, ¿cómo crees tú que una persona de esa va a escribir así, a escribir en la iglesia, estando preso por el vituperio de Cristo? Y lo que le dice a él, a los hermanos, a la iglesia, regocíjense, estando allá en un lugar terrible. Usted se imagina, usted se pone a pensar en una cárcel de la antigüedad, donde las ratas son como unos gatos. Pues las ratas grandes eran más grandes, ¿no? Ahora las ratas y eso que uno la ve exagerada. Murciélago, lleno de ahí, metido allá en el cepo de más adentro, y un hombre de Dios entendiendo que todo el control lo tiene Dios, porque dice, de Dios es la tierra y su plenitud, y todo el mundo lo que en él habita. El cielo y la tierra emite palabras, emite todo. Eso es saber tener el conocimiento real del gran poder de Dios, y que todo esto de nuestras vidas nada nos perturbe en adorar a Dios. A veces nos perturba adorar a Dios cualquier cosita, y es donde más debemos adorar a Dios, aún en los momentos más difíciles. Y dice él que comenzaba a decir, regocijado siempre. Otra vez digo, regocijado, para que les quedara claro. Otra vez digo, regocijado. Yo estaba metido en un lugar terrible. Yo te puedo decir que Pablo estaba en un hotel 5 estrellas, se sentía ahí. ¿Ah? Pero eso lo hace aquí la confianza. Mira, cuando tú consideras, ¿sabes quién trae esa paz y esa alegría en tu vida? Jesucristo. Si tienes al Señor Jesucristo, tú por los momentos difíciles, no hay palabras que salgan diferentes, sino una oración a Dios, una oración de exaltación a Dios, quien ha hecho que pase por un momento difícil para que tú comiences a adorar. Quizás estás pasando momentos difíciles, duros, pero es el día de adorar a Dios, es el día de exaltar a Dios y decirle gracias, Señor, porque si me has permitido de pasar por esto, es porque estoy en el plan tuyo. De aquí salgo en el nombre de Jesús. Dice, otra vez digo, regocijado. ¿Y qué más dice? Vuestra gentileza. O sea, lo que está diciendo Pablo ahí, mira, delante de la gente, delante de los hombres, tienes que decirlo. Vuestra gentileza sea que delante de los hombres. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios debe ser conocida delante de los hombres. Y eso Pablo preparaba a sus hermanos. Lo preparaba. Yo le digo, usted pasa por un momento difícil y es capaz de decirle así a los hermanos, estando preso allá, metido en el cepo de más adentro. Y él le dice a los hermanos y los anima en eso.
Los anima en eso y le dice, mire lo que le dice. Vamos a leer versículo 1. Dice, así hermanos míos amados, deseo gozo, imagínate, deseo gozo, era la alabanza, debe ser tu corona, deseo gozo, corona mía. En los momentos difíciles de alegría. Yo sé que ahora viene una gran tribulación, que yo no sé porque la Biblia lo dice. Yo no sé si alcanzaremos eso, pero dice, debe haber gozo. Debe haber gozo, corona mía, del Señor amado. Luego, dice a los hermanos, luego a Evodia y a Siqueo, que sean de un mismo que sentir. Lo que quiere Dios, que haga justicia al pueblo de Israel, que sean de un mismo sentir. ¿Y qué más? Los compañeros fieles invitan a la iglesia a que marque al Señor con alegría, con gozo. Hoy que le decimos a la iglesia que marque con fe, que marque con tranquilidad, no importa los pronósticos que haya, no importa la enfermedad que te diagnosticaron, alaba al Señor, que la alabanza comience a surgir, un poder extraordinario. Es momento de alabar. Yo no sé si la hermana Diana cuando leyó el texto, estaba leyendo el texto que dice que la presencia de Dios estaba ahí. Y dice que los sacerdotes, ¿qué? No podían administrar. Ahora, ¿cuál era la razón ahí? ¿Por qué los sacerdotes no podían administrar? ¿Cuál era la razón? Porque el sacerdote es exponer la palabra. El sacerdote es enseñar la palabra. Y el Señor quería ese momento, era para adorar. Yo quiero solamente que me adoren. Eso es lo que quiere decir el texto. Yo quiero solamente que me adoren. Dice los sacerdotes. Pues ¿sabe qué es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Predica la palabra. ¿Cuál es la función de un levita? Adorar. Adorar. Y entonces el Señor dice, los sacerdotes no podían entrar. ¿Por qué no podían entrar? Porque había un espacio solamente para la alabanza, para la adoración a Dios, para decirle gracias, Señor, porque has permitido que hoy la alabanza llegue al cielo. Hoy podamos adorar al Dios grande y poderoso. Entonces no vaya a creer tú que Pablo dice gozado. Pablo le dice, gócense, hermano. Otra vez digo regocijado. Regocijado. Y que la gente entienda que estamos en alegría, estamos con gozo. Otra vez digo que la gente entienda que la adoración se llama Jesucristo. La adoración se llama el Eterno. La adoración se llama Él. No importa cuál sea el problema que vivimos, pero hay una alabanza que debe ser expresada a Jesucristo, nuestro Señor. Dice, hay una alabanza al Señor. La tristeza tiene que irse porque no tiene cabida aquí, porque aquí vive Cristo. Aquí vive Jesucristo y la oración es Jesucristo. La amargura se va, los problemas se van, la enfermedad se va. Hoy alabo al Señor. Yo estaba viendo un mensaje impactante, lo voy a hacer así breve, porque no me gusta alargar en explicación así, sino no me gusta. Había una mujer que nació con una enfermedad que le hacían diálisis todos los días. Y no había, dice, pero hoy la vida mía es mi Señor. Yo tengo algún día, le digo al Señor que me lleve. Pero digo, pero no me malentiendan. Yo quiero tener vida para también hablar con mi familia, con mis hermanos. Y durante el periodo de ese tiempo, yo tengo una niña y la crié haciéndome diálisis. Y ahí en el vientre, y gracias a Dios, Dios me dio el fruto de esa niña. Hoy tiene 12 años y es la alegría de la casa. Y nació sana, limpia, bendecida por Dios. Pero para que veas tú, la adoración a Dios dice, no dejaré de adorar a mi Dios. Quizás a nosotros nos estarías todos los días pegado en eso. La enfermedad es terrible. Sin embargo, adora a Dios en esa situación. Y no se ha muerto porque la gente cree que se va a morir, está viva. ¿Qué no quiere enseñar a Dios ahí? Dios no quiere enseñar que la alabanza es poderosa. Y la alabanza surge muchas cosas. Por eso la adoración debe ser una adoración perfecta a Dios. Por eso dice Pablo, regocijado, otra vez digo regocijado. Le dice, por nada estoy afanoso, versículo 6. Por nada estoy afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con oración y gracia y acciones de gracia. Dale al Señor la gracia, y dice el versículo 6, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque es que a veces lo que nos diga es el pensamiento.
Cuando tú estás agarrado de Cristo, dice, guardará nuestros pensamientos. Porque en un momento difícil la gente piensa mucho. Piensa que si se va a morir, piensa que voy a hacer. Los pensamientos te matan. Por eso le dice el Señor, cuando la paz de Dios, y comienzas a alabar a Dios, entonces la paz de Dios cambiará vuestros pensamientos. Una persona que se mete en un problema de enfermedad, se encierra ya, dice, sácala a pasear para que se olvide, porque, o si no, lo va a matar el pensamiento. Es más, no lo mata la enfermedad, sino la maquinación que tiene ahí. Y aquí nos está diciendo el Señor, ¿verdad? La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Nuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Los pensamientos deben estar ligados a la alabanza a Dios, para que cuando comiences a alabar a Dios, entonces la perturbación de tus pensamientos no estará ligado a un pensamiento diferente, sino una adoración a Dios, sino una adoración al que vive, porque de Él mana la sabiduría, de Él mana la paciencia, de Él mana la fe, de Él mana la esperanza, de Él mana todas las cosas. Esto no es un discurso, esto es una realidad de Dios, esto es un mensaje de Dios para traer paz a nuestros corazones y darnos la esperanza de recibir la grandeza de Dios y lo que, ¿verdad?, lo que persiste del Señor y recibir la palabra de Dios. Cuando leemos esto, hermanos, aprendemos. Por eso tus pensamientos pueden ser traicionados, pero cuando tienes a Dios, Dios comienza. Porque el diablo quiere meterte tus pensamientos en un lugar para traer dificultades en tu vida. Dice el versículo 9, lo que aprendiste, recibiste, y oíste, y viste, en mi esto hacer, y en el Dios de paz estará con vosotros. Cuando liga los pensamientos, y dice el versículo 10, de gran manera me gozaré en el Señor, de que haya fin habéis servido vuestros cuidados de mí, lo cual también estabas también solícito, pero os falta oportunidad. Tiene que haber una oportunidad, saca el tiempo. Mira el versículo 11, léalo por favor, lo voy a poner que lo lea usted. Oiga, Pablo estaba en un lugar preso y dice, no lo digo por esto. Estoy acostumbrado, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez, en abundancia. La mente no lo trastornaba. Dice, ay, te hace falta el gas, te hace falta el vestido, te hace falta el desodorante. Dice, yo sé vivir y me adapto a todo. Porque la provisión, si viene la escasez ahora, y viene a mi casa y toca a mi casa, yo tengo que renunciar a ella porque no voy a aceptar vivir con ella. Pero no me debo desesperar. No me debo desesperar. Y estar ahí pidiéndole a Dios. Entonces comienza a él a dar un ejemplo de realidad en un momento difícil para alentar a la iglesia. Hoy Dios quiere alentar a su iglesia. Quiere alentarlo a través de la palabra. Por eso Pablo que dice esto. Dice, aliéntense los unos a los otros con esta palabra. Versículo 12, hermano, vamos a leer ya los tres versículos. Léalo, hermano Dios, versículo 12. De tener abundancia en todo y por todo te estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Oiga, padecer necesidad, estaba acostumbrado, en otras palabras, se adaptaba a todo. El mundo no iba a ser en él algo diferente. Su adoración era el Señor. Los pensamientos los controlaba. Porque a veces los pensamientos son los que dañan a la gente. La familia se divide en a veces pensamientos. Y dice, no, yo sé vivir en toda esta situación, porque a mí el objetivo es adorar a Dios. Nada viene por casualidad. Si todo lo que viene es porque Dios tiene un plan contigo, lo que tienes que tú reaccionar y decirle a Dios, oye bien, pensamiento, aquí no vas a tener cabida. Y te va a venir alguien a decirte, hablar de tu familia, hablar de todo, a traer para tratar de que los pensamientos tuyos cambien.
Y entonces cierra y dice, todo lo puedo en Cristo. O sea, él lo podía todo, pero en Cristo. Porque Cristo lo fortalecía. Entonces los pensamientos hoy no deben de ser algo que trastorne tu visión y tu bendición que Dios ha puesto en tu vida. Voy a orar por usted y voy a pedirle a Dios que te bendiga. Voy a pedirle a Dios que si los pensamientos han hecho algo en tu vida, hoy comienza a renunciar.